Hola, buenos días a todos. Bueno, un placer compartir con ustedes este simposio, que es el simposio número 4 del Congreso Anual de la Sociedad Argentina de Fisiología. Este simposio se llama Dos momentos claves para comprender la fisiopatología de la mujer, embarazo y menopausia. Y antes de comenzar, vamos a hacer unas recomendaciones mínimas como para organizarnos y cumplir con los tiempos estipulados para no modificar el esquema de funcionamiento del Congreso. Cada orador va a tener 17 minutos para presentar su trabajo y 5 minutos para que la audiencia y la coordinación, los coordinadores, hagamos preguntas respecto a la presentación. Este simposio va a estar co-coordinado por Verónica De Giusti y por mí, Claudia Capurro. Y bueno, vamos a tener 4 simposistas y la audiencia tiene que volcar sus preguntas en el chat de YouTube y luego nosotros las recogemos y se las hacemos a los expositores. Bueno, vamos a empezar con nuestro primer disertante, que es Luis Sobrevilla. Un placer presentarte, Luis. Luis es profesor titular en la Universidad Pontificia Católica de Chile, de Santiago de Chile, y tiene una reconocida trayectoria en fisiología y fisiopatología, especialmente en la disfunción vascular y en la diabetes gestacional. Y hoy nos va a hablar sobre el papel del eje insulina-adenosina en la comunicación fetoplacentaria en diabesidad gestacional. Bueno, Luis, un placer. Es todo tuyo el tiempo para comenzar. Muchas gracias, Claudia. Y Verónica, gracias también por la invitación a participar de este simposio, que se ve muy interesante con cada uno de los temas. Voy a compartir pantalla para poner la presentación. Creo que ahí están viendo, y me parece que puedo usar un láser. Ok, entonces me voy a referir a el papel que juegan adenosina e insulina, dos moléculas claves en regular la vasoconstricción y vasorelajación en diversos lechos vasculares, pero particularmente en la circulación fetoplacentaria. Y daré, por supuesto, información sobre las alteraciones de este fenómeno en diabetes gestacional y lo que estamos refiriendo hoy día en literatura como diabetes gestacional al día de hoy. Diabetes gestacional es un síndrome que se caracteriza por intolerancia a la glucosa y que aparece o se determina por primera vez durante el embarazo, más bien en la fase tardía del embarazo. Tiene diversas alteraciones, entre ellas alteraciones, por supuesto, metabólicas tanto en la madre como en el feto. Por supuesto, la más característica es pics y tiempos en rangos de hiperglicemia en general y resistencia a insulina. También hay riesgos perinatales, como son, por ejemplo, el más conocido sin duda, macrosomía, pero una serie de riesgos o alteraciones postnatales hoy día son mucho más conocidas y, por supuesto, con la necesidad de esclarecer los mecanismos para poder evitar la aparición de enfermedades en la etapa adulta, etapa juvenil también al día de hoy, e incluso en etapa de niñez. Pero una de estas es la disfunción vascular que se observa tanto en la madre, que ha sido diagnosticada y ha tenido un embarazo con diabetes gestacional, como también en el recién nacido. Y la disfunción vascular básicamente se ha referido a incapacidad o alteraciones en la capacidad del endotelio y también otros tipos celulares hoy día de captar este aminoácido arginina y captarlo por mecanismos de transporte de membrana que hoy día sabemos son al menos las familias I+L de transportadores y las familias I+, presentes en estas células endoteliales, las cuales ofertan arginina a las sintasas de óxido nítrico endotelial, en el caso del endotelio, para generar óxido nítrico. Una alteración en esta ruta arginina-óxido nítrico se ha relacionado o ha sido la base del concepto de disfunción endotelial.
De manera que si uno analiza, y voy rápidamente a los resultados, qué ocurre con esta ruta arginina óxido nítrico en el endotelio, la primera fase que nos propusimos de investigación hace ya un tiempo fue medir si estas células aisladas de diabetes gestacional presentaban alteraciones en la capacidad de captar el aminoácido arginina. En este gráfico muestro en círculos amarillos la captación en un rango de concentraciones de arginina en células endoteliales de la vena umbilical humana o HUVEX de un embarazo normal versus un embarazo con diabetes gestacional. Y podemos observar que la capacidad máxima de transporte de las células de embarazo con diabetes gestacional es mayor para el transporte de arginina respecto a células normales. Sin embargo, distintos mecanismos regulan estas alteraciones en los sistemas de transporte de membrana, y uno de ellos, que es al cual me referiré, es por supuesto la insulina, un vasodilatador importante en todos los tejidos. La insulina, en este caso, cuando es incorporada a los cultivos celulares de células que vienen de embarazos con diabetes gestacional, lo que hace es básicamente revertir el fenómeno de aumento del transporte de arginina células diabéticas. De esta manera, insulina está de alguna manera entonces ayudando a que esta alteración en el transporte de arginina se vea beneficiada o restaurada para volver a valores normales. Este cambio en el transporte de arginina se asoció también con un cambio en la expresión del transportador de proteínas, digo de arginina, el Human Transportador de Aminoácidos Catiónicos tipo 1, en el que en las células diabéticas está aumentada. La incorporación de insulina al medio revierte parcialmente en este caso, pero totalmente en otros casos de diabetes, la abundancia de la proteína, sugiriendo entonces que quizás este aumento en la capacidad máxima de transporte de arginina se debe a un cambio en la abundancia de esta proteína en la membrana plasmática. Esto asumiendo y observando, por supuesto, que la academia aparente del transporte de arginina no fue alterado en estas células. Por otro lado, estas células de diabetes gestacional también tienen la capacidad de sintetizar más óxido nítrico in vitro, y esto se correlaciona bien con la ruta de arginina óxido nítrico. O sea, en diabetes tenemos más transporte de arginina y más síntesis de óxido nítrico. Si ahora miramos el efecto de insulina sobre este aumento en la síntesis de óxido nítrico, fíjense ustedes, una célula normal tiene una activación de la sintasa de óxido nítrico en su grupo serina 1177, en este caso, por fosforilación activadora. Tiene un aumento en las células diabéticas que es alrededor de 2.5 veces, aumentando entonces la actividad de esta enzima. Y este aumento es revertido por insulina nuevamente. De manera que el efecto de insulina disminuyendo los niveles de óxido nítrico puede deberse a una menor activación o un bloqueo de la hiperactivación de la sintasa de óxido nítrico en diabetes gestacional. Pero insulina ejerce sus acciones biológicas por al menos dos receptores de insulina. Los receptores tipo A, que son principalmente identificados en tejido placentario, feto placentario, es muy importante en este tejido, y los receptores tipo B, que están básicamente en los tejidos blancos para insulina. El receptor tipo A media alteraciones en la función celular relacionados con lo denominado como efecto mitogénico, en cuanto a que estimula la diferenciación, el crecimiento celular, y lo hace principalmente a través de la ruta de P44-42 más quinasas. Lo hace preferencialmente a través de ella. Sin embargo, los receptores B son más de contexto metabólico y lo hace básicamente a través de la activación de la proteína quinasa B. Cuando uno observa o determina los niveles de RNA mensajero para los receptores A y B en células de diabetes gestacional, observa que en diabetes gestacional hay un aumento en la expresión medida como número de copias, de hecho, en diabetes gestacional comparado con células normales. Y esto no se observa cuando uno analiza el RNA mensajero para el receptor B de insulina, sugiriéndonos que potencialmente el receptor A podría estar involucrado en estos efectos de diabetes. Entonces fuimos a analizar si el transporte de arginina que estaba aumentado en diabetes, como muestra esta línea, esta barra negra acá, al ser incubadas estas células con insulina volvía a valores relativamente normales. Sin embargo, cuando estas células eran knockdown para el receptor A,
como en este caso, este efecto de insulina desaparece completamente en este resultados. Si uno analiza ahora qué ocurre con un knockdown para el receptor B, el efecto de insulina persiste de manera que aparentemente el receptor B no está involucrado en esto. Si uno hace el doble knockdown para IRA y IRB en estas células, permanece la acción protectora, digamos, desaparece nuevamente la acción protectora de insulina, puesto que el receptor A no está presente. Al analizar los niveles de proteína pasa exactamente lo mismo, y aún más si uno analiza el promotor del gen que codifica para este transportador CAC1, básicamente un fragmento muy corto de 650 pares de base antes del grupo TATA de iniciación de transcripción de este gen, observa que esto es solo en células diabéticas, la barra blanca muestra una alta actividad del promotor de este fragmento. En cambio, cuando las células son expuestas con insulina, esta actividad baja a valores en células normales, y cuando las células son knockdown para el receptor A, este efecto de insulina desaparece completamente, esta barra punteada negra con rojo, comparado con la punteada negra con blanco. Si ahora los receptores de insulina tipo B son knockdown, el efecto de insulina permanece en esta célula, empujando entonces la posibilidad que no solo la expresión del gen, sino que también la proteína y la actividad están coordinados. Si por otro lado uno analiza la concentración de otro vasodilatador importante, adenosina, en la circulación fetal al momento del nacimiento, y medimos los niveles de adenosina en la sangre completa de la vena umbilical, observamos que en un embarazo diabético la concentración de adenosina está aumentada respecto a un embarazo normal, que esto se observa también en la sangre venosa, pero no en la sangre arterial, indicándonos que potencialmente en la placenta es en donde está ocurriendo un mal manejo de el metabolismo de adenosina para mantener estos niveles elevados en la circulación fetoplacentaria. Esto es importante porque adenosina, como les dije, es un regulador del tono vascular, y aquí hay un ejemplo que adenosina puede generar vasodilatación, y si esta concentración de adenosina está aumentada, en este caso al doble, adenosina tendrá la posibilidad de activar diversos receptores de adenosina, digo, en los tejidos vasculares fetales, modificando la función celular. Fuimos a ver si este aumento en la concentración de adenosina en la sangre venosa se asocia de alguna manera con alteraciones en la capacidad de transportar o captar el nucleócido de adenosina por las HUVECs, y observamos que la captación de adenosina está disminuida a la mitad en estas células. Este fenómeno se explicaría por tanto una redistribución de los transportadores como un menor número de sitios disponibles para captar adenosina y una menor actividad del promotor de ese gen que no se los muestro en este caso. Pero debido a que adenosina se acumula en el espacio extracelular, tiene entonces la posibilidad de actuar sobre receptores, y la siguiente pregunta fue si los cambios en el transporte de arginina en diabetes se debía a activación de receptores de adenosina. Observamos en este gráfico, en la zona A de aquí, que la captación de arginina que está en células normales, que es aumentada por insulina, fíjense ustedes, en las células normales la insulina aumenta el transporte de arginina, y este aumento es bloqueado cuando se utiliza un antagonista de receptores A2A de adenosina, indicándonos que en células normales la acción potenciadora del transporte de arginina por insulina requiere receptores A2A. Pero si ahora uno observa lo mismo, el mismo experimento en células de diabetes gestacional, el aumento en el transporte de arginina observado en condiciones basales en este tipo de células, que es disminuido o revertido por insulina, la barra roja en este caso, este efecto de insulina protector es bloqueado completamente cuando se utiliza un antagonista de receptores A1, pero no cuando se utiliza antagonista de receptores A2A. Sugiriendo entonces que primero la adenosina es requerida para la acción de insulina, y que en células normales y en células patológicas, en este caso diabetes, la participación de uno u otro receptor es totalmente diferente en relación a la respuesta a insulina. Si miramos la capacidad de transporte de arginina en respuesta a insulina ahora en células knockdown para receptor A1 o para receptor A2A, en células normales, cuando los dos receptores están expresados, insulina aumenta el transporte, pero cuando el receptor A2A está knockdown en esta célula, el efecto de insulina desaparece
Y en diabetes gestacional, este aumento del transporte, que se revierte cuando están los dos receptores expresados, desaparece cuando no está expresado o está mínimamente expresado el receptor A1, no así el A2A, reforzando la posibilidad de que A1 sea necesario para el efecto insulina. Como insulina lo hace a través del receptor A o B en sus acciones biológicas, y eventualmente los niveles de RNA mensajero para insulina en diabetes gestacional están elevados, quisimos ver si el aumento en la capacidad de transporte de arginina requería o no el receptor A, en este caso. Lo que observamos básicamente, estas son células diabéticas otra vez, esta línea roja es la captación máxima, la capacidad de transporte máxima de células normales. Observamos que en diabetes está elevado y que cuando estas células son expuestas a insulina, este valor se revierte. Sin embargo, cuando estas células son expuestas a DPCPX, que es un antagonista para el receptor A1, este fenómeno de insulina desaparece cuando el receptor A de insulina está expresado. Sin embargo, si uno analiza el mismo experimento ahora en células que son knockdown para el receptor A, este aumento en la captación y esta disminución generada por insulina en diabetes desaparece completamente cuando el receptor A no está presente en estas células, indicándonos que el receptor A eventualmente requiere la expresión y eventualmente su activación para revertir el efecto de diabetes gestacional sobre el transporte de arginina. Si ahora uno mira a la otra molécula, adenosina, recuerden que en adenosina, en diabetes, estaba disminuida la captación, como se muestra en estas dos barras. La barra roja en este caso es diabetes gestacional, y cuando estas células son expuestas a insulina revierte esta disminución casi a valores normales. Sin embargo, cuando el receptor B no está presente, perdón, cuando el receptor A, perdón, no está presente en estas células, este efecto de insulina desaparece completamente, no así cuando el receptor B no está presente. Lo mismo ocurre con los niveles de proteína que están mostrados en este otro caso. Esto nos ha permitido desde ya hace años proponer una secuencia de eventos que relacionan tanto el transporte de adenosina como el transporte de arginina en la denominada ruta de señalización adenosina, L-arginina, nitric oxide, álano, en el cual una disminución de la capacidad de transporte estimula receptores de adenosina que potencialmente aumentan la ruta arginina óxido nítrico en estas células. Hoy sabemos un poco más al respecto, pero no tenemos tiempo para hablar de eso. Y creemos que insulina a través del receptor A y a través del receptor A1 de adenosina están jugando un papel en la regulación de esta ruta de señalización álano. Es muy preocupante saber las estadísticas recién publicadas el año pasado por un grupo chileno. La profesora Garmendia en la Universidad de Chile publica que en Chile tenemos de los embarazos alrededor de un 20% de ellos son con o presentan diabetes gestacional, en un grupo de 1.002 mujeres. Pero más preocupante que eso, valor, fue que alrededor del 70%, 65-70% de estas mujeres eran obesas que desarrollaban, con obesidad pregestacional, que desarrollaban diabetes gestacional. Y una fracción menor, pero importante, alrededor de un 30% eran sobrepeso. Si analiza uno de las estadísticas publicadas por nuestro sistema de salud en Chile, muestra que desde el 2003 al 2017 y hoy día al 2020 ha habido un aumento de la prevalencia alrededor de un 25% de mujeres que presentan obesidad y que están en etapa fértil, ¿ya? Y que no se han embarazado todavía, pero que se van a embarazar eventualmente. Luis, perdón que te interrumpa, ya tenés que ir redondeando, ¿sí? Perdón. Ok, voy a terminar muy pronto. Gracias. Y entonces hemos planteado que un embarazo hoy día puede referirse a una mujer con un peso normal, con un sobrepeso o con una obesidad pregestacional, para delimitar lo que es una diabetes gestacional clásica y lo que hemos denominado diabesidad gestacional, haciendo alusión a la diabesidad misma de pacientes obesos con tipo 2 de diabetes. Esta diabesidad gestacional y diabetes gestacional clásica presentan alteraciones funcionales similares. Sin embargo, en diabesidad gestacional parecen estar exacerbadas, y voy a saltarme algunas para mostrarles que, como ejemplo, si uno separa los grupos de mujeres de diabetes gestacional en estos tres grupos, normales, sobrepeso y obesa,
y mide uno de los factores que hemos medido recientemente, el pH intracelular. Observamos que en diabetes gestacional, tanto normopeso como sobrepeso, hay un aumento del pH basal, o sea, alcalinización, pero en las mujeres con diabetes gestacional que son obesas también lo hay, pero es menor al observado en los otros dos grupos de mujeres diabéticas. Si uno analiza ahora la capacidad de recuperar ese pH alcalino en estas células, es mayor también en las células de eliminar protones ya desde el espacio extracelular, es mayor en las células de normopeso y de sobrepeso, pero las de obesa sigue siendo mayor respecto a normal, pero es un poco menor, indicándonos que son condiciones metabólicas potencialmente diferentes entre estos mismos grupos. Si uno quiere ver cuál es el transportador asociado, no voy a pasar mucho por puede darse cuenta que cuando uno utiliza un inhibidor como el soniporide para un transportador específico que da cuenta de la regulación de pH intracelular, en las normopesos y en las sobrepesos parece jugar un papel completo. Sin embargo, en la sobrepeso solamente juega un papel que corresponde más o menos al 50% de ese cambio de pH. Por lo tanto, creemos que para este efecto las células de normopeso y de sobrepeso de mujeres que hacen diabetes gestacional alteran la función de este transportador NH1, generan alcalinización y eso podría potenciar la síntesis de óxido nítrico. Sin embargo, en diabetes gestacional existiría NH1 y otros sistemas de transporte asociados. Y ya termino. Otro factor que hemos medido es la capacidad de síntesis de óxido nítrico, y observamos que en diabetes está aumentada, pero cuando las madres son ahora diabéticas con obesidad pregestacional, este aumento en la síntesis de óxido nítrico es todavía mayor. Otro parámetro es la inhibición de las capacidades de transporte de adenosina en las diabéticas gestacional con normopeso o lean, está disminuida, en cambio en las obesas o con diabetes gestacional está mayormente disminuida respecto a estas otras, indicándonos que hay elementos entonces diferentes en mujeres que se embarazan y que pudieran ser de peso normal, sobrepeso u obesas. Y así describimos hoy día en la literatura diabetes gestacional mezclando normopesos con sobrepesos. Lamentablemente, muy pocos estudios solamente se refieren a mujeres con diabetes gestacional que presentaron sobrepeso pregestacional, y mucho menos estudios hay lamentablemente que no se han podido separar, pero se pudieran hacer en diabetes gestacional de mujeres con obesidad, lo que denominamos diabetes gestacional. Estos tres, quizás cuatro grupos van a generar alteraciones en esta ruta que son diferentes para cada una de ellas, por lo tanto creemos que deben ser tratadas también y consideradas de todas maneras como pacientes clínicamente diferentes. Termino con eso, del grupo. Ahí están los proyectos y principalmente los alumnos de doctorado y postdoctor que participaron en el estudio. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Luis. Si querés dejar de compartir la pantalla, así nos vemos un poquito más en extenso. Súper interesante tu presentación. Tenemos algunas preguntitas respecto de la audiencia. La primera pregunta que nos hacen, que te hacen a vos a través del chat, es si se sabe si después del embarazo, en otros vasos, cómo está esa vía vascular. En otros vasos, ¿no? ¿Se sabe esto? No, mira, no hemos hecho seguimiento de los niños que nacen desde esta patología, ni de la madre, pero sí hemos hecho algunos estudios muy preliminares. Tenemos quizás 3 pacientes a las cuales han tenido que ser sometidas a cirugía para aislar vena safena, problemas vasculares que han surgido después de su embarazo, y en vena safena hemos tenido la opción de aislar células endoteliales y hemos visto que hay alteraciones similares en el transporte de arginina y la síntesis de óxido nítrico, pero no así en la capacidad de transporte de adenosina en esas células. Eventualmente uno puede criticar mucho ese estudio porque lo que yo les conté es básicamente célula fetal y la venasafena es una célula adulto. Así es que más que eso eventualmente no tenemos como dato.
Perfecto. Otra pregunta que hacen desde la audiencia es, si ese otro transportador que vos planteás que estaría implicado, podría ser el cotransporte sodio-bicarbonato. Sí, podría serlo. Hay otros 4 tipos de transportadores de membrana que regulan pH intracelular, y de hecho la familia NH1 son varios, y de esos al menos 3 o 4 están presentes en estas células. Sin embargo, en un análisis de disección utilizando distintos inhibidores para estos tipos de transportadores anexos, digamos, paralelos al NH1, concluimos, y está publicado en el Journal Official el año pasado, que eventualmente el 85% del cambio de pH en estas células en particular se debe a la actividad de NH1. Y los otros sistemas de transporte se comparten un poco el resto del 15 a 20% como máximo en la regulación de pH intracelular. Sin embargo, la pregunta no es excluyente de una actividad que pudiera ser determinante, a pesar de ser menor el número o la contribución al cambio de pH. Quizás algunos de estos otros transportadores pueden estar regulando otros mecanismos intracelulares y no solamente la síntesis de óxido nítrico. Así es que es una pregunta muy válida, y la respuesta, que parece ser adecuada diciendo que el 80% se mide por NH1, eventualmente ese 20% puede jugar un papel importante también. Así que gracias por la pregunta. Buenísimo. Bueno, ¿alguien más de los participantes quiere hacer una pregunta? Si no, ya estamos casi en el tiempo justo. Si alguno de los expertos quiere. Yo tengo preguntas, pero lo dejamos porque si no nos estamos extendiendo en cualquier cosa, seguimos por fuera. ¿Sí? Muchas gracias. Bueno, Claudia, no, gracias a vos. Acá hay unas preguntas del público antes. Dice, ¿hay más? ¿En dónde? ¿En el chat? Llegaron ahora, justito. En su caso hay mayor vasodilatación. En este caso, dice, ¿cómo se relaciona con el mayor riesgo de preeclampsia en mujeres con diabetes gestacional? Empiezo arriba, dice, muchas gracias por la presentación. Esto quizás es una pregunta básica. Usualmente uno entiende por disfunción endotelial como el desbalance entre la vasoconstricción y la vasodilatación, favoreciendo la vasoconstricción como en la hipertensión arterial. Dice, en su caso hay mayor vasodilatación. En este caso, ¿cómo se relaciona con el mayor riesgo de preeclampsia en las mujeres con diabetes gestacional? Bueno, interesante pregunta, porque en diabetes gestacional hay una sobreproducción de óxido nítrico, eventualmente por estas células en particular, diciendo, no en la madre, estas células no son de la madre, son fetoplacentarias, y en preeclampsia lo que se ha observado es una disminución de la síntesis de óxido nítrico, lo que da cuenta también en este lecho vascular, da cuenta de un aumento de la presión arterial. Y la disminución de la síntesis de óxido nítrico va acompañada de una disminución también de la captación del aminoácido arginina, y una relación entre estos dos, dado por el profesor Close hace mucho tiempo, entre la capacidad de captar arginina y sintetizar óxido nítrico, van de la mano, aparentemente también en estas células. Entonces, en preeclampsia, básicamente lo que está sufriendo el individuo, en este caso la placenta y el feto, o la circulación fetoplacentaria, mejor dicho, es una pérdida de la posibilidad de tener un agente que va a generar vasodilatación, de manera que en la diabetes, asociado a preeclampsia, y que eventualmente termina por desarrollar preeclampsia esta mujer, este aumento de óxido nítrico que ha generado la condición diabética per se, eventualmente no es suficiente para contrarrestar la gran y persistente deficiencia de la síntesis de óxido nítrico generado por la siguiente patología acoplada, que es la preeclampsia en este caso. Pero hay varios otros mecanismos, y dependiendo también del tipo de preeclampsia, si estamos hablando de preeclampsia temprana o preeclampsia tardía, los mecanismos son aparentemente bastante diferentes en relación a esto. Y me permiten también decir que si es importante el óxido nítrico y la síntesis de este gas derivado de arginina, adenosina juega un papel quizás igual o más importante que la propia arginina en este mecanismo de preeclampsia. Esto está publicado hace ya 20-25 años por el grupo de Roberto Romero en Estados Unidos, y otros que han continuado con el desarrollo de
la participación de adenosina en este fenómeno de regulación de presión arterial en preeclampsia. Luis, excelente tu respuesta. Hay 2 preguntas más, pero no tenemos tiempo. Yo te invito a que están en el chat, si querés ahora te las comparto también en el Zoom, si la podés contestar por vía escrita, porque si no nos vamos a extender mucho en el tiempo. ¿Te parece, Vero? Encantado, encantado. ¿Sí? Ahora te las paso al chat del Zoom y además están en el chat de YouTube. ¿De acuerdo? Encantado, gracias. Bien. Bueno, Vero, te dejo a vos para la presentación siguiente. Muy bien. Well, the next speaker is Sarah Lindsay. She's the Tulane Center of Excellence in Sex-Based Biology and Medicine. She studied the GPR receptor, and her talk will be about the role of sex, menopause, and the GPR receptor in vascular remodeling. Well, thanks, Sarah. Thank you so much for the invitation. I wish I could visit in Buenos Aires, and hopefully you can understand my English okay. Please let me know if you have any questions. I'd be happy to answer with someone's help with translation. So you probably already have recognized that we live a lot longer these days. Our lifespan has dramatically increased in the United States, but worldwide from around 50s into our 80s. But the age at which we reach menopause has not changed. So 100 years ago, we didn't live very many postmenopausal years, but now we're living 30 or more years postmenopausal. And during this time of menopause is also when we experience a dramatic increase in deaths due to cardiovascular disease compared to breast cancer, which is very important to study in women as well. We're undergoing menopause and we're experiencing a great increase in cardiovascular disease at the same time. So it's very important to understand how cardiovascular disease could be different in perimenopausal women and how we can better treat that disease. So because menopause is associated with cardiovascular problems, there are many observational clinical studies that were performed to determine whether women that chose to take estrogen after menopause were protected from cardiovascular disease. And a lot of these studies showed a reduced risk ratio. For example, here we're looking at coronary heart disease in postmenopausal women that chose to take hormone therapy. So because there were such positive results, they designed a very large clinical trial that was called the Women's Health Initiative. But unfortunately, this study found some opposite results. They found increases in stroke, heart attack, blood clots, and breast cancer. And so one thing I want to point out about this data is that the y-axis is out of 10,000 women. So we're still talking about relatively low numbers of women that experience any of these. But because the treatment group is slightly higher than the placebo group, that required now a black box warning that went on hormone therapy that states that you shouldn't use it for prevention of cardiovascular disease, use only at the low dose for the shortest duration, and you should not use hormone therapy if you had any prior cardiovascular event. And the result is that a lot of women were afraid to take hormone therapy, and there's a dramatic decline in menopausal hormone therapy use. And so to kind of address this discrepancy between the clinical trials and the observational trials, my laboratory wants to know what receptors are important for estrogen's vascular effects so that we can maybe design more sophisticated drugs to be able to target only certain receptors. We want to understand how other factors alter the signaling of estrogen. So some of the reasons why the randomized trial failed could be because those women were older or because they had subclinical cardiovascular disease. So we want to determine whether other factors are influencing estrogen receptor expression and their function. And then ultimately, what we want to do is be able to control these factors in order to restore estrogen's beneficial effects.
And so we think about all this from the perspective of the receptors. So there's two nuclear receptors, ER alpha and beta. They bind to estrogen and translocate to the nucleus where they induce transcriptional effects. And around 20 years ago, there was a G protein coupled receptor that was discovered that also binds to estrogen, but induces rapid signaling effects. For example, in my lab, we look at the ability of this receptor to increase cyclic AMP. And we're a basic science lab, so we use animal models where we overoptimize that mouse to reduce circulating estrogen, and then we can chronically treat G protein coupled estrogen receptor with a compound called G1, or we can genetically delete the G protein coupled estrogen receptor and look at the nuclear effects in the absence of the membrane signaling pathway. And our overall hypothesis is that we think GPER is an important target to protect from vascular aging, and that any hormone therapies that have greater affinity or efficacy at this receptor are going to be able to improve cardiovascular responses to that hormone therapy. So some approaches that we use, we have non-invasive monitoring of heart rate and blood pressure with radiotelemetry. We do cardiac echo and vascular ultrasound to look at arterial stiffness. We cannulate large arteries like the carotid and look at vascular compliance. And then with the small vessels like the mesenteric arteries, we then perform pharmacological studies where we expose the drugs to vasoconstrictors, vasodilators, or even exposed to estradiol to look at how well they respond. And so because we're interested in different receptors, we first took a global approach. We isolated multiple organs from both male and female Sprague-Dawley rats, and we used a new technique called droplet digital fluor, and to be able to effectively compare the levels of different receptors. So you know that with Western blots or even regular PCR, it's hard to compare the amounts of two different genes, but this provides us with an absolute number of copies per nanogram of RNA, so we can effectively compare how much do we have of GPER versus the other estrogen receptors, or in comparison to aromatase. And you can see, first of all, that ER beta, which is the ESR2, and aromatase were very low expressed, except for you can see red is going to be the highest expression. So you can see in the ovary, we had very nice expression of both of these, but very low expression throughout the other tissues we tested, even in same story for males. Whereas GPER and ER alpha were very highly expressed in comparison to the other two. We saw a lot of expression of GPER, especially in the brain here. And we saw in the cardiovascular organs, we saw a little bit higher for ER alpha comparison to GPER. And you can see that there's not very dramatic sex differences between a male and a female, which is very interesting, that we still have very comparable levels of all of the receptors, even in a male rat. And so one of the first questions we wanted to know was what happened if we deleted this receptor. So we have in this slide global deletion of GPER in males and females, as well as wild type males and females. And we did radiotelemetry both at baseline and in response to 2 weeks of Ang2 infusion. And you can see that there was no significant differences in blood pressure, which is a little bit different than what some other people have found, but there was equal increases in blood pressure across all groups. What we did find, though, was a significant difference in pulse pressure. So pulse pressure is systolic minus diastolic and can be considered a measurement of arterial stiffness. And so you can see that the female wild type mice have a little bit lower pulse pressure at baseline, and they're also resistant to an increase after Ang2 hypertension, whereas the males, as well as both knockout groups, started out higher and they had an increase in response to hypertension.
And the individual mouse data is shown here on the right. So we were kind of getting an idea that the deletion of this receptor might affect the large arteries more than the small arteries. And that was true as well in our ex vivo studies. On the left, you can see our vascular reactivity studies where we didn't see any difference in female wild type and knockout in terms of vasoconstrictor responses or vasodilator responses. But when we look at the thickness of the aortic wall, you can see that there was a higher thickness in female knockout mice that was similar to what was in the male mice. So this led us down to learn more about arterial stiffening. So in a healthy artery, you want a very elastic wall that allows the cells to store energy during systole in order to maintain flow during diastole. And that also decreases afterload and the work of the heart. When you have arterial stiffening, you have a more rigid arterial wall that's unable to store much energy. That leads to reduced flow during diastole and increased work of the heart. And there have been many clinical studies to look at how does arterial stiffness compare with other risk factors for cardiovascular mortality. And you can see in this paper, after the risk factor of increased age, pulse wave velocity, which is a measurement of arterial stiffness by ultrasound, is the next highest risk factor for cardiovascular mortality. And it actually exceeds plasma glucose, male gender, hypertension over 160 systolic, and smoking. So this study suggests that it's a very important risk factor that we don't currently measure. And over on the right, you can see a nice positive correlation between pulse wave velocity, which is a higher number means a stiffer artery, and 10-year cardiovascular risk. So what about differences in sex? This article is from a while ago, 1982, where they followed compliance. So compliance will be the opposite of stiffness. A higher number here is a more elastic artery. You can see that after the initial development, when you reach puberty, females now have greater compliance in comparison with males. And that sex difference is maintained all the way through the menopausal transition, where now you have no differences between men and women. And not only are women protected for most of their life, but unfortunately, women seem to be more impacted by arterial stiffness as a risk factors. So you can see in this graph, we have less than 55 or more than 55. In comparison to a man with arterial stiffness, if you're a woman with arterial stiffness, you have a much higher ratio for cardiovascular problems. And this sex difference is exacerbated as we age. So now you can see 5.6-fold hazard ratio in comparison to 1 in males. So what do we already know about menopausal hormones? Could they be protective? And there's not much data out there, but this paper shows that while arterial stiffness gradually increases over aging in women, if you chose to take menopausal hormone therapy, the slope of that curve is somewhat blunted, suggesting that that might be protective. Okay, so how do we measure this pulse wave velocity in humans or in rodent models? And the method is the same. You use vascular ultrasound at a location, both proximal and distal to the heart, and you measure the time that it takes for the pulse wave to arrive at that location in comparison with the R wave. So you'll have a time for here, you'll have a time to here, and then you'll take this distance over time to get your pulse wave velocity in meters per second. We find that it's difficult in mice to accurately measure this length, and in humans, it's the same issue. So we also do local arterial stiffness within the carotid. So here you can see an ultrasound image where the aortic arch is here and the carotid bifurcation is here. And we do the same 2 measurements, but both at right after the aortic arch and right before the bifurcation. So now we go back to our same 4 mouse groups where we have male and female wild type mice, as well as male and female mice that are
global deletion of G protein coupled estrogen receptor. And you can see that in either of these groups, the females have lower blood pressure. But if you look at pulse wave velocity, intracarotid pulse wave velocity, only the female wild type are protected and show a sex difference, where that difference is absent in the knockout mice. So then we took out these carotid arteries, which were measured with pulse wave velocity, and we performed biaxial pressure myography. The difference between this and traditional pressure myography is that we have a force transducer, which allows us to measure force on the axial direction, as well as recording diameter. So in response to an increase in pressure, we see both circumferential measurement, which is outer diameter, as well as axial force. And the data that we got when we performed this with the same 4 groups of mice was quite surprising. So in this case, the female wild type, which has the lowest pulse wave velocity, actually were stiffer in this experiment, both circumferentially and axially, where we didn't see any differences in the knockout group. And also when we gave them Ang2, they were all the same stiffness. So what we think is that there is something, so these experiments were all performed in passive conditions. So there's no calcium in the buffer, and there's no action of endothelial or smooth muscle cells. So we think that those cellular functions are really important for the reason why females have lower pulse wave velocity. So we're going to repeat these studies using different conditions. Another interesting thing that came from this study was that the correlation. So because we have information from every mouse, we have blood pressure, pulse wave velocity, and ex vivo measurements, we can correlate some of these. And so in females, it looked like pulse wave velocity was correlated with circumferential stiffness. But in males, we found that blood pressure was a greater indicator of circumferential stiffness. So a hint that the measurements that we take in men, blood pressure might be really good for predicting cardiovascular problems, whereas in females, we might need to think more about arterial stiffness. And so what about just ovarectomy, which is a way that we simulate menopause in mice? Here we ovarectomize the mice at 8 weeks of age, and then we wait another 8 weeks. You can see that we're not able to detect any differences in blood pressure at this point, but we're already to see a significant increase in pulse wave velocity. And like we showed in the other study, we found that, we don't have a change in blood pressure. We also don't have a change in small vessel function. But if we look at large vessel function, pressure diameter curve shows decreased compliance, and histology shows a bigger external diameter, but no internal diameter. So again, we're seeing changes in large artery remodeling before we're seeing changes in small vessel function and blood pressure. And so we were very excited to see some clinical data that came out last year that also supports the idea that menopause in women results in a significant increase in arterial stiffness, specifically in that 1 year pre and post menopause. You can see the slope of this line is very steep, again suggesting that monitoring arterial stiffness in women, especially women going through menopause, might be a better predictor of cardiovascular problems later in life. And so there's also always a chicken and egg question. It's kind of assumed that when you have essential hypertension, you can see the hypertension first, and that leads to arterial stiffness. But the data I've shown you here suggests that maybe things like sex and hormones, female sex or loss of estrogen, in that case, we might see arterial stiffness first before we can detect changes in blood pressure. And that's the same idea as thought to happen with aging in an otherwise healthy person that undergoes vascular aging. And so I just want to thank all my trainees who performed a lot of this work and the NIH for their funding.
and I'll take any questions. Well, thanks very much, Sarah. A wonderful talk. I have a question. I work with the GPER, so I want to ask you if you know at what level the GPER pathway blocks the angiotensin and the renin-angiotensin system that is overexpression and upregulated in overoptimized rats or in menopause. So if you know if at the receptor or in the pathway of the intracellular level. Yeah, so I had a paper when I was at Wake Forest, and we showed that in the rat model that we used, that overectomy would increase ACE expression, AT1 expression, and G1 would reduce it. We have not done a lot of the RAS in the mouse model yet, but we had some data from in cells that when we give G1, it can block a lot of Ang2 effects. So whether it's downregulating the receptor or inhibiting signaling, we're not sure yet. Thanks. And do you know if there is another endogenous agonist of the GPR in male? We investigate some of aldosterone, that aldosterone can the receptor, so in male can have any effects, but if you know another. No, we tried to do similar to you because some people suggest aldosterone might be a ligand. We administered aldosterone to the mice to see if there was a difference in the response between the knockout and the wild type. And we haven't finished that study, but there's not a huge difference just infusing aldosterone in a wild type versus a knockout. So we didn't seem to find much difference there, which maybe answers that question. Okay, and for Beno, me, yes. There is another question you have finished. Okay. In the chat. Yes. No, I can read this. Okay. Thank you, Sarah. Very No beautiful problem. presentation. Excellent presentation, said the person. Why is there an increased risk or cardio? What is the hypothesis for this fact? Because of the decreased risk for cardiovascular disease in women? What did it say? Yes. What is the risk of increased risk? For the arterial stiffness and cardiovascular mortality? Yeah, Yes. that's a great question. And I don't know if I know the answer to that or if any of us know why would be. I do know that when you have a stiffer artery, especially the large artery, you're going to have more afterload, and that increases diastolic dysfunction, which is much more common in women than men, 3 times more common. So it could be that this arterial stiffness is, stressing the heart, causing diastolic dysfunction, and that will, eventually also contribute to cardiovascular problems. Okay. Veronica. Maria Jose have a question. Yes, great talk, Sarah. I wonder if you measure IGF-1 receptor or what happened at the brain level with the vasopressin or renin-angiotensin system. Yeah. I don't know if I was clear. Yeah, no, that's a great question because we saw such high expression of GPER in the brain, but I don't do any of that. And I don't think that there's any other people that are pursuing that. So that's a great area of like how it might be important for like DOCA salt hypertension and other models where brain RAS is very important. Yeah. Great question. You didn't
saw that. You didn't see that. No, we don't really look at that. That was the first thing I ever even looked at expression in the brain. So yeah, not much is known. There's a few studies to look at stroke and how and GPER knockout, but I don't think anyone's looked at GPER and the brain renin-angiotensin system. Okay. And what about IGF-1? You know, I work with that peptide, and I know that cross with estrogen signaling pathways. And did you measure, or are you interested in? Yeah, we have a collaborator at Tulane that looks more at estrogen and cognitive function, and she does a lot with IGF-1 and ER alpha in the brain, but we haven't looked at whether, that is also could activate GPER, or if there's any, there could also be collaboration between just ER alpha and GPER, right? Yeah. Like, how do those two pathways integrate? Is we don't really understand either. Okay, thank you. Bueno, Alicia tiene otra pregunta, pero creo que pasamos a la siguiente charla, Alicia, y si nos sobra, así nos vamos a retrasar. TIFO1 en la modulación central del eje gonadal femenino. Bueno, María José. Ok. Ahí están viendo mi presentación, sí. Esperen que... Ahí. Bueno, muchas gracias por la invitación. No es exactamente mi tema en forma directa, pero bueno, porque yo trabajo en el sistema nervioso central. No sé cómo ocultar, ahí está. Pero bueno, les voy a hablar del rol del IGF-1 en la modulación central del eje gonadal femenino. La introducción va a ser un poco larga, pero porque quiero ponerles en situación. Lo que sabemos del IGF-1, no sé si pasa, no me está pasando la presentación, ¿no? Hola. No te está pasando. ¿La tenés en modo presentación? Sí, la tengo en modo presentación. Ahí va. A ver, volvéla a poner en modo presentación. A ver, es que no sé cómo salir de este. Hola, ¿ahí pasa? No pasa. Sí, está pasando. A ver, no pasa. Recién, ahí. Ahí sí, perfecto. Ahí sí, perfecto. Ahí va. Entonces, lo que sabemos acerca del IGF-1, el IGF-1 es un péptido que fue inicialmente descrito como un factor de crecimiento, pero hoy en día se sabe tanto ha crecido tanto el conocimiento acerca de sus funciones que podemos decir que no solo actúa como un factor de crecimiento, sino que también actúa como un neurotransmisor y como una hormona. En un principio se caracterizó como el mediador principal de la hormona de crecimiento, pero también se sabe que tiene funciones propias. En humanos el IGF-1 presenta niveles séricos altos y estables. Su principal fuente es el hígado y presenta receptores en casi todos los tipos celulares. En particular, en el sistema nervioso, el IGF-1 se produce en casi todas las regiones y todas las regiones cerebrales expresan receptores para este factor. Ha sido descrito como un factor de supervivencia en el desarrollo, promueve la proliferación y la diferenciación de precursores neurales, y algo que es importante para mi grupo de investigación es que hemos demostrado que regula la respuesta inflamatoria de astrocitos, una de las células gliales más importantes, junto con la microglía in vitro, y también regula el número y la reactividad de las células de la microglía. Esto es importante para
algo que les voy a contar a continuación. En particular, es interesante saber cómo se regula la secreción de IGF-1 y de hormona de crecimiento. El hipotálamo es el principal regulador de la secreción de IGF-1, de GH por parte de la hipófisis anterior, secretando el factor liberador de hormona de crecimiento, o GHRH, que estimula positivamente a la hipófisis, y por otro lado somatostatina, que inhibe la secreción de GH por parte de la hipófisis. Una vez que recibe señales positivas o negativas, la hipófisis secreta GH, que va a actuar sobre los distintos órganos blancos, y en particular el hígado es el principal productor del IGF-1, que como ya les mencioné, es su molécula efectora. A su vez, tanto la hipófisis, el IGF-1 como la GH regulan por retroalimentación negativa su propia secreción. Pero la secreción de esta dupla también está regulada por otros factores, positivamente por grelina, estrógeno y leptina, y negativamente por ácidos grasos. Ahora, ¿cómo esto se relaciona con el eje gonadal y cuál es la influencia del IGF-1 y de la GH en la maduración ovárica? No sé qué pasa, pero no me pasa el... Perdonen, pero no sé por qué ahí, se me traba la presentación. Bueno, lo que se sabe es que tanto el GH como el IGF-1 actúan en forma coordinada para estimular la proliferación de las células ováricas, la maduración de los folículos y disminuir la apoptosis, y en particular el IGF-1 actúa directamente sobre la secreción de progesterona inducida por FSH, la maduración de los ocitos y el crecimiento folicular. Esto es una acción local del IGF-1, pero ¿qué está pasando a nivel central y cómo es la regulación del eje hipotálamo hipofisario gonadal? Tenemos que entender que esta regulación está mediada fundamentalmente por GnRH, que es la hormona liberadora de gonadotrofinas, una hormona que es sintetizada principalmente en el hipotálamo, y las neuronas encargadas de esta síntesis tienen una morfología única y característica, ya que están localizadas en el área preóptica del hipotálamo, y inervan en eminencia media a través de una denominada dendrón, que son dendritas fusionadas con axones, proyectan esas estructuras de eminencia media donde secretan GnRH, que va a actuar en la hipófisis anterior para promover la secreción de las gonadotrofinas, que finalmente van a actuar sobre las gónadas, estimulando su maduración y la secreción de hormonas sexuales. Estas propias hormonas sexuales regulan, pero lo que llama la atención es que las GnRH no presentan receptores, las neuronas GnRH no presentan receptores para hormonas sexuales. Entonces, hace unos años se descubrió que existen otras neuronas, que son las neuronas relacionadas con la quispeptina, que son las encargadas de recibir la señalización de la periferia por parte de las hormonas sexuales, y regular la secreción de GnRH de manera tal de controlar el eje reproductor. Hay dos tipos de poblaciones neuronales para quispeptinas, diferentes de acuerdo a la especie, en particular en roedores, que es la especie con la cual nosotros trabajamos en mi grupo. Hay neuronas quispeptinas situadas en el núcleo AR4, que reciben, que a su vez coexpresan dinorfina y neuroquinina, por eso se denominan neuronas KNDI,
Estas dinorfinas y neuroquininas son otros péptidos que regulan la secreción de quispeptina por parte de las propias neuronas, y a su vez reciben señales de estrógenos, los estrógenos que inhiben la secreción de quispeptina por parte de las neuronas quispeptina positivas del arcuato. El otro grupo de neuronas quispeptina positivas son las que se encuentran en el núcleo anteroventral periventricular del hipotálamo, que reciben el estímulo de parte del estrógeno en forma positiva, el feedback es positivo, y esto lleva a que se secrete más quispeptina, que actúa sobre las neuronas GNRH en el área preóptica, se vuelca más GNRH y eso hace que el eje esté funcionando. Lo que hay que tener en cuenta respecto a la secreción de GNRH es que presenta dos tipos de secreción, una pulsátil, que es la que se encuentra activada durante el periodo periovulatorio, y una más constante que está relacionada con las neuronas del ADPD. Ahora bien, ¿cómo se relaciona esto con el IGF-1 y con el envejecimiento y con mi área de trabajo? Nosotros lo que ha sido descrito hace unos años es que las neuronas GNRH no son tan sensibles al envejecimiento, pero sí lo son las neuronas quispeptina positivas. Y aparentemente lo que se ha observado es que un aumento de la inflamación hipotalámica mediada por las células, de la respuesta inflamatoria mediada por las células de la microglía, llevan a un aumento de la vía inmunogénica mediada por NF-κB, y a su vez esto influiría sobre las neuronas GNRH, disminuyendo la secreción de GNRH y llevando al envejecimiento sistémico y reproductivo. Esto estaría planteando un vínculo entre lo que es el envejecimiento a nivel central y el envejecimiento a nivel sistémico, y ese vínculo, el órgano que regularía eso, la zona cerebral, mejor dicho, que la regularía, sería el hipotálamo. Entonces, lo que nosotros observamos es que, lo que se sabe entonces es que la respuesta mediada por NF-κB inhibe la secreción de gonadotrofina. Si se inhibe esta respuesta en forma directa o específicamente en las células microgliales, o si se suplementa con GNRH, se trata con GNRH a ratones, se contrarrestan o se disminuyen los efectos sobre la neurogénesis provocados por el envejecimiento, o se desacelera el envejecimiento generalizado. Otra de las cosas que se sabe es que la inflamación hipotalámica afecta a las neuronas quispeptina, y de forma indirecta, obviamente, de forma directa e indirecta, afecta a la secreción de GNRH. Como ya les mencioné, las neuronas quispeptina son susceptibles a los efectos del envejecimiento, y lo que vimos en nuestro laboratorio es que el tratamiento en particular con el IGF-1, que está descrito, como ya les mencioné, como un péptido antiinflamatorio y que modula la respuesta glial, prolonga la ciclicidad en ratas Sprague-Dawley de mediana edad. Con todo esto en mente, nos propusimos caracterizar de manera parcial, no total, cuál era la relación entre esta ciclicidad prolongada y la expresión de GNRH, la secreción de GNRH y de las neuronas quispeptina positivas en el hipotálamo, para la cual lo que hicimos fue inyectar en forma local un virus que porta el cDNA del IGF-1 de rata, en el hipotálamo de las ratas Sprague-Dawley de mediana edad. Esto lo hicimos a los 8 meses de edad, cuando las ratas aún siguen ciclando. Nuestras ratas ciclan hasta el año, aproximadamente, en nuestras condiciones experimentales, y lo que hicimos fue continuar el tratamiento entonces durante 4 meses, entre los 8 meses y el año, y, perdón, estoy viendo si encuentro, no tengo. Estaba buscando un cursor, perdón.
Entonces, lo que hicimos fue analizar la expresión. A los 120 días se procedió al sacrificio de los animales y a colectar las muestras que se analizaron por inmunistoquímica, dirigida contra distintos marcadores, GNRH, neuronas quispeptina, y vimos también, queríamos saber un poco qué estaba pasando con las células de las microglías, que suponemos que son las que están mediando esta respuesta. Les hicimos un extendido vaginal diario, comenzando 30 días antes de la inyección del virus, y lo que vimos es que el tratamiento con el virus, con IGF-1 intraparenquimal, no disminuye el porcentaje de ratas ciclantes a lo largo del tiempo, pero sí hay una disminución significativa con una correlación positiva cuando pasa el tiempo en las ratas que no recibieron la inyección del vector viral. Cuando vemos cómo es la frecuencia de los ciclos, dividiendo los ciclos en estroconstante, que es un signo, es un indicador de un estado de cese reproductivo, o menopausia, aunque en las ratas no se habla de menopausia, vemos que las ratas que recibieron PBS presentan una mayor frecuencia de estroconstante al finalizar el tratamiento. También vimos que disminuye el número de ciclos regulares y no se modifica los ciclos regulares, a diferencia de las ratas que recibieron IGF-1, en las cuales vimos que disminuye el número de ciclos regulares, manteniéndose iguales en la cantidad de ciclos regulares al finalizar el tratamiento, y no modificándose la frecuencia de los ciclos de estroconstante. Cuando analizamos qué pasaba con los ovarios, yo no sé qué pasa con esto, ahí. Cuando analizamos qué pasaba con los ovarios y con los niveles hormonales, encontramos que no hay variaciones en la LH sérica, pero sí hay un aumento del estradiol sérico en las ratas que no recibieron tratamiento. Esto es característico de un estado de cese reproductivo o menopausia, donde hay un tono elevado constante de estradiol, aunque la dispersión es bastante alta. Y otra de las cosas que vimos, si dividimos a las ratas en ciclante y no ciclante y analizamos sus ovarios, es que los ovarios de las ratas que recibieron IGF-1 presentan mayor número de cuerpos lúteos, que indican funcionamiento, y menor número de quistes ováricos en relación a cuando las comparamos con las ratas que recibieron solo PBS. Nos preguntamos si esto se correlacionaba con la secreción de GNRH, y cuando lo vimos por inmunistoquímica vimos que no hay cambios en el número de somas neuronales en el área preóptica, pero sí vimos que hay un aumento significativo del área inmunoreactiva en eminencia media, que estaría indicando un aumento de la secreción de GNRH en esta área. Cuando analizamos qué pasaba con las neuronas quispeptina, lo que vimos es que en Arcuato las neuronas quispeptina positivas estaban disminuidas, lo cual estaría indicando que el funcionamiento ovárico está restaurado, porque estas neuronas están reguladas negativamente están reguladas negativamente justamente por los estrógenos. Y en el ABPB vemos un aumento de estas neuronas, lo cual estaría indicando que el eje se mantiene activo y que estaría acompañado del aumento en la secreción de GNRH. Y finalmente decidimos ver qué pasaba con las células microgliales, aunque no se relacionan, aunque no hemos podido establecer un link directo con esto, pero sí quisimos hacer una primera aproximación experimental, y decidimos cuantificar el número de células IVA1 positivas, que es un marcador característico de las células de la microglía, en el arcuato y en
ABPB, y lo que vimos es que en ambos núcleos hay un aumento de las células de la microglía. Esto no necesariamente indica un aumento de la inflamación, sino que tenemos que analizar qué pasa con el fenotipo de estas células, y una primera aproximación fue medir qué sucedía con un marcador un poco polémico para las microglías, que es el MHC2, que está relacionado con la presentación antigénica y que puede estar indicando o un aumento de la microglía proinflamatoria o un aumento de la microglía denominada M2B, o que es una microglía que colabora en la reparación tisular. Entonces nosotros lo que vimos es que tenemos un aumento de este marcador de células doble positivas, tanto en el núcleo ABPB como en el AR4, y esto podría deberse, lo explicamos o suponemos que está relacionado con su función de regeneración, pero tenemos que hacer más experimentos para poder afirmarlo. Entonces nuestra hipótesis María José, sí, ya estaría es la última. Bueno, nuestra hipótesis es la siguiente. Tenemos un aumento de la respuesta inflamatoria por parte de la microglía, que estaría influenciando sobre las neuronas quipeptina positivas y sobre GNRH, llevando finalmente a una disminución de la secreción de GNRH y al envejecimiento sistémico, y por ende al cese reproductivo. Y el IGF-1 lo que estaría haciendo es, probablemente, lo tenemos que terminar de caracterizar, podría influir tanto sobre células de la microglía como directamente sobre las células, sobre las neuronas quipeptina positiva o GNRH. Esto llevaría a que estas vías estuvieran disminuidas y a un aumento de la vía de GNRH, lo cual llevaría a una disminución del envejecimiento o una reversión de los indicadores de envejecimiento. En resumen, la terapia génica para IGF-1 mantiene la producción de quispeptina en el ABPB, induce un aumento en la liberación de GNRH en la eminencia media y modifica la reactividad de las células de la microglía, manteniendo el estatus ovárico funcional. Este es mi grupo de trabajo. Este trabajo en particular fue realizado por Franco Dolcetti, que está haciendo su tesis doctoral, y agradecer al CONICET y a la agencia por su financiamiento. Muchas gracias. Muchas gracias, María José. Te hacemos Perdón por las interrupciones en la proyección, pero bueno, no sé. No pasa nada, pero hacemos una pregunta del público y así podemos darle lugar a Alicia y terminar a tiempo. Te preguntan si el IGF-1 producido por fuera del sistema nervioso, por ejemplo en respuesta al ejercicio físico, modula a las neuronas quispeptinérgicas o debe producirse a nivel local. No, de hecho el IGF-1 producido a nivel sistémico atraviesa barrera cuando es necesario, cuando hay una demanda atraviesa barrera. No sucede eso con el envejecimiento, no está descrito que haya un aumento de la captación sistémica en las ratas viejas, salvo que haya una injuria o una necesidad particular. Entonces, lo que tendría que hacer, no sé qué sucede con el ejercicio y el envejecimiento. Sí está visto que el ejercicio mejora la cognición porque se supone que es por un aumento de la captación en determinadas situaciones, pero es indistinto de si la producción es local o sistémica. El IGF-1 actuaría sobre las neuronas quispeptinas o sobre las neuronas GNRH, no se sabe, lo tenemos que identificar. Bueno, muy bien. Bueno, vamos a dar lugar entonces, muchas gracias María José. Vamos a dar lugar a nuestra última disertante, Alicia Hauerbaum, que Alicia es investigadora principal del CONICET y su lugar de trabajo está en el Centro de Estudios Farmacológicos y Botánicos, CEFIBO, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Bueno, hoy Alicia nos va a hablar sobre estrés oxidativo e inflamatorio en la diabetes gestacional. Bueno, bienvenida Alicia, te damos lugar, tenés 17 minutos y así luego damos lugar a las preguntas y terminamos el simposio. Perfecto, muchas gracias. ¿Se ve bien la pantalla? ¿Están viendo la presentación? Perfecto. Bueno,
No logro poner el puntero, pero bueno, avanzamos. Como bien dijo Luis en la primera presentación, la diabetes gestacional es una enfermedad prevalente que aumenta los riesgos de complicaciones maternas, placentarias, fetales, y que también induce programación fetal, es decir, el aumento de la incidencia de diferentes patologías metabólicas, cardiovasculares, entre otras, en la descendencia de estas pacientes. También hay evidencias de que un entorno prooxidante y preinflamatorio intrauterino está vinculado con estas complicaciones. Sin embargo, para poder conocer los mecanismos implicados, se requieren de modelos experimentales. Habitualmente en nuestro laboratorio trabajamos con un modelo experimental de diabetes pregestacional que se obtiene por la, a ver si puedo poner un puntero, ahí estamos, que se obtiene por la administración neonatal de streptozotocina. Esta droga va a generar la muerte de células beta pancreáticas, pero dado el periodo de inducción, se va a generar una recuperación de la masa beta, dando lugar a animales adultos con hiperglucemia moderada, entre 150 y 250 miligramos por decilitro, moderada hipoinsulinemia, y es un modelo compatible con la gestación y útil para estudiar a la descendencia. Y es analizando a la descendencia de estos animales con diabetes pregestacional que obtuvimos un modelo experimental de diabetes gestacional. Es decir, la descendencia de estos animales a los 3 meses de edad presenta normoglucemia, pero hipertrigliceridemia. Y cuando estos animales se aparean con machos sanos, durante la gestación se desarrolla la diabetes gestacional. Contando entonces con este modelo de diabetes gestacional, nos preguntamos si la diabetes gestacional induce un entorno prooxidante y proinflamatorio en fetos y en placentas, y si hay tratamientos que pueden prevenir este entorno prooxidante y proinflamatorio intrauterino. Y en particular les voy a hablar hoy sobre un tratamiento que realizamos dietario de administración de aceite de oliva extra virgen, y pensamos en este tratamiento, por un lado porque hay muchas evidencias fuera de la gestación de los efectos antioxidantes y antiinflamatorios de la suplementación dietaria con este aceite, y también porque sería un tratamiento trasladable a la clínica, ya que es un tratamiento posible de ofrecer a pacientes con diabetes gestacional. Recordamos que el aceite de oliva extra virgen está mayormente compuesto por ácido oleico, un 70%, y también por ácidos grasos poliinsaturados, mayormente N6, que son agentes nutrigenómicos capaces de activar a los receptores nucleares PIPAR, y los receptores nucleares PIPAR sabemos que tienen efectos ante su activación, antioxidantes, antiinflamatorios, metabólicos y vinculados con el desarrollo. También posee otros componentes minoritarios pero importantes, como diversos polifenoles que tienen propiedades antioxidantes. Lo que hicimos entonces es suplementar con una dieta enriquecida en 6% de aceite de oliva durante la gestación de estos animales que van a desarrollar diabetes gestacional durante su embarazo. Y lo que podemos evidenciar es que ante estos tratamientos los animales siguen desarrollando diabetes gestacional, es decir, la hiperglucemia materna se sigue evidenciando, pero lo que vemos es prevención de la hipertrigliceridemia materna. A nivel fetal, la hiperglucemia fetal se evidencia en los grupos con diabetes gestacional, tratado o no con aceite de oliva, en paralelo a la hiperglucemia materna. Y no se evidencia en este modelo experimental trigliceridemia fetal, pero sí pudimos evidenciar que hay acumulación de lípidos que se evidencia en el hígado fetal en forma sexodependiente, ya que solo se evidencia esta anomalía en los fetos machos. Y cuando estudiamos a los fetos machos en el hígado fetal, vemos que hay elevados niveles de triglicéridos y de colesterol, y que estas anomalías se previenen ante el tratamiento materno enriquecido en aceite de oliva, como así también se previenen los elevados niveles de perilipina 2, y sabemos que la perilipina 2 es una proteína altamente vinculada con la formación y con la preservación de las gotas lipídicas, y que es un gen target
de pipargama. Pipargama, sabemos, está altamente involucrado con también la adiposidad, sobre todo en hígado y tejido adiposo, y observamos en este modelo de diabetes gestacional, en el hígado fetal de los fetos machos, elevados niveles de pipargama que se previenen ante el tratamiento materno enriquecido en aceite de oliva. Nos interesó también estudiar a otro isotipo de PIPAR, PIPAR delta, que sabemos que es blanco de microRNA 122, y esto nos resultó de interés, ya que 1122 es el microRNA más abundante en el hígado, está asociado a la diferenciación de los hepatocitos, a la función hepática, al metabolismo hepático. Su deleción conduce a esteatosis hepática y a fibrosis. Y lo que podemos evidenciar en estos animales que presentan diabetes gestacional es que los hígados de los fetos machos presentan menores niveles de 1122 que se recuperan ante el tratamiento materno enriquecido en aceite de oliva. Y en paralelo evidenciamos en el hígado fetal de los fetos machos de estos animales mayores niveles de PIPAR delta que se previenen ante el tratamiento materno enriquecido en aceite de oliva y en vinculación o en asociación con los niveles de 1122. Así como son los hígados de los fetos machos los que presentan esta acumulación de lípidos, los hígados de los fetos hembra y macho presentan diferentes marcadores de estrés del entorno oxidante y proinflamatorio, pero en particular las hembras presentan algunos cambios que mostrarían que quizás está incluso más afectado este órgano fetal que en los machos. Por ejemplo, en las hembras presentan mayor expresión de TNF-alfa, que no se modifica ante el tratamiento con aceite de oliva extra virgen, y mayores niveles de metaloproteasa 9 que se previenen ante el tratamiento materno con aceite de oliva. Podemos decir entonces, estoy tratando de correr esto así de bien, que la dieta enriquecida en aceite de oliva previene estos elevados niveles de metaloproteasa 9, la acumulación de lípidos y alteraciones en las vías de PIPARS y la reducción de 1122 en el hígado de los fetos de ratas con diabetes gestacional en forma sexodependiente. Cuando estudiamos la placenta, hay menos cambios independientes del sexo. En ambos sexos fetales podemos evidenciar en las placentas que hay menores niveles de pipargama, alteración que no se modifica ante la dieta materna enriquecida con aceite de oliva, elevada lipoperoxidación que se previene ante el tratamiento materno enriquecido en aceite de oliva, marcadores proinflamatorios como elevados niveles de CTGF, factor de crecimiento del tejido conectivo, que se previenen del tratamiento enriquecido en aceite de oliva, sobre niveles elevados de metaloproteasa 2 que se previenen ante este tratamiento enriquecido en aceite de oliva. Ante estos resultados y otros que no tengo tiempo de contarles en los modelos experimentales de diabetes gestacional, comenzamos un estudio traslacional en donde se suplementó aceite de oliva extra virgen a pacientes con diabetes gestacional a fin de evidenciar si había cambios en los marcadores prooxidantes y proinflamatorios en la placenta. Para ello se reclutaron 50 pacientes sanas y con diabetes gestacional en el Hospital Pirovano entre semanas 24 y 28 de embarazo. Se excluyó obesidad y otras patologías concurrentes. En el grupo control y diabetes gestacional se brindó una dieta normal para el embarazo, y en el grupo intervención se adicionó a la dieta 3 cucharadas soperas de aceite de oliva extra virgen a consumir sin cocinar, y se estudiaron parámetros metabólicos y las placentas a término. Los grupos con diabetes gestacional que recibieron o no la adición dietaria presentaron muy buen control metabólico. Al enrolamiento no hubo cambios de trigliceridemia en los grupos evaluados, pero sí a término se evidenció mayor trigliceridemia en las pacientes con diabetes gestacional, anomalía que se previno ante el tratamiento materno enriquecido con aceite de oliva.
El peso inicial al reclutamiento fue similar en los 3 grupos, pero la ganancia de peso gestacional fue mayor en el grupo con diabetes gestacional, anomalía que se previno del tratamiento enriquecido en aceite de oliva extra virgen, sin cambios a nivel del peso neonatal. Nuestros antecedentes, tanto modelos experimentales como en los pacientes y también trabajos de otros grupos, mostraron claramente que las placentas presentan en tanto la diabetes tipo 2 como la diabetes gestacional, como la diabetes tipo 1, menores niveles de PIPAR gamma y PIPAR alfa en la placenta, y nos interesó entonces estudiar tanto estos receptores nucleares como microRNAs que los regulan, 1130, regulador negativo de PIPAR gamma, 1518 de regulador negativo de PIPAR alfa. Y lo que pudimos evidenciar es que en la placenta de estas pacientes, y al igual que lo que vimos en el modelo experimental de diabetes gestacional, hay menores niveles de PIPAR gamma que no cambian ante el tratamiento materno enriquecido en aceite de oliva, sin vínculo y sin cambios con los niveles de 1130A. Pero vimos también que los menores niveles de PIPAR alfa se regulan ante el tratamiento enriquecido con aceite de oliva extra virgen y en vinculación con los niveles de 1518D, que se incrementa en las placentas de las pacientes con diabetes gestacional, anomalía que se previene ante el tratamiento materno enriquecido en aceite de oliva. En paralelo vimos en la placenta elevados niveles de distintos marcadores proinflamatorios, interleucina 1 beta, que se previene ante el tratamiento enriquecido en aceite de oliva, elevados niveles de TNF-alfa en la placenta que se previenen ante el tratamiento materno con aceite de oliva, sobreproducción de óxido nítrico, alteración que se previene ante el tratamiento enriquecido en aceite de oliva, menor expresión de enzima superóxido dismutasa que se previene ante este tratamiento dietario. Y en cuanto a las metaloproteasas, en la placenta la actividad de metaloproteasa 2 no cambia, pero sí vemos elevada actividad de la metaloproteasa 9 y prevención de esta anomalía ante el tratamiento materno dietario. Nos resultó también de interés ver que en la sangre cordón umbilical también hay elevación de metaloproteasa 2 y 9 en las pacientes con diabetes gestacional, prevención de esta anomalía ante el tratamiento materno enriquecido con aceite de oliva. Y en cuanto a los niveles de la actividad de metaloproteasas en la sangre, no hubo cambios al enrolamiento ni en la actividad de metaloproteasa 2 ni metaloproteasa 9 sérica, pero si bien no evidenciamos cambios en la metaloproteasa 2 en grupos estudiados, sí evidenciamos un incremento en la actividad de metaloproteasa 9 que se previno ante el tratamiento materno enriquecido con aceite de oliva. Finalmente, unos marcadores de insulinoresistencia que evaluamos en sangre materna, el índice de triglicérido HDL colesterol, sin cambios al enrolamiento, pero incrementado en la diabetes gestacional a término, prevención de este ratio en las pacientes que recibieron aceite de oliva extra virgen, y los niveles séricos de FABP4, marcador también de insulinoresistencia, sin cambios al enrolamiento, nuevamente aumento en el grupo con diabetes gestacional y reducción ante el tratamiento enriquecido en aceite de oliva. Podemos decir entonces que ante este tratamiento suplementado con aceite de oliva en mujeres con diabetes gestacional, la hipertrigliceridemia materna y el incremento de peso gestacional se previenen, que hay regulación de los niveles de PIPAR alfa y de 1518D, de la expresión 1518D en la placenta, si bien no hay cambios en PIPAR gamma y 1130, que ejerce este tratamiento efectos antioxidantes y antiinflamatorios en la placenta, que regula la actividad de metaloproteasas en la placenta, sangre materna y sangre de cordón umbilical, y que regula también marcadores de insulinoresistencia en sangre materna. Y como conclusiones, podemos decir que los modelos experimentales de diabetes gestacional son útiles para estudiar mecanismos involucrados en las complicaciones maternas y fetales inducidas por la diabetes gestacional, que el hígado fetal muestra anomalías metabólicas sexodependientes y alteraciones prooxidantes y proinflamatorias, que tanto los hígados fetales como las placentas muestran beneficios ante el tratamiento materno enriquecido en aceite de oliva, que el estudio translacional nos sugiere
que una dieta enriquecida en aceite de oliva tiene efectos benéficos en las pacientes con diabetes gestacional. Y estamos iniciando un estudio denominado OLIDIAG, en el que es un estudio multicéntrico, en el que, dado el número de pacientes, nos va a permitir analizar si esta suplementación dietaria mejora complicaciones maternas y neonatales y reduce la insulinización. Y para finalizar, mi agradecimiento a los miembros del laboratorio, al Departamento de Obstetricia y Nutrición del Hospital Pirovano, a los miembros del proyecto LIDIA, que se está realizando en el marco del Comité de Diabetes y Embarazo de la Sociedad Argentina de Diabetes, a los colaboradores internacionales, a las fuentes de financiación, y muchas gracias por la atención. Bueno, muchísimas gracias, Alicia. El tiempo impecable, no tuvimos que interrumpirla. Qué genio, muy linda la presentación, muy, muy linda, y qué bueno este hallazgo tan sorprendente. Tenemos unas preguntillas del público. A ver, Reinaldo Marín te pregunta, ¿ustedes han intentado medir el impacto del tratamiento con aceite de oliva sobre la fragilidad osmótica de glóbulos rojos de gestantes con diabetes gestacional? Esa es una prueba relativamente sencilla de realizar, dice Reinaldo. Bueno, muchas gracias, Reinaldo, por la pregunta. No, no lo hicimos, y gracias por las sugerencias. Sí, es algo que es interesante para hacer. No, no lo hicimos. Te agrega además que tendrían un índice adicional sobre el nivel de estrés oxidativo y la calidad de las membranas plasmáticas como dato. Gracias. Bueno, tenemos una pregunta de Luis sobre vida, también dice, gracias Alicia, en relación a las mujeres embarazadas con diabetes gestacional y tratadas con aceite de oliva, ¿fueron mujeres hijas de madre con diabetes tipo 1? Pregunta. Y esto para hacer un símil con el modelo animal que presentás. No lo sabemos. Sabemos que la diabetes previa es un antecedente de diabetes gestacional, pero en este grupo de mujeres no hubo exclusión vinculada a cuál fue la causa de diabetes gestacional. En algunos casos era sin ningún antecedente. Pensemos también que son mujeres, se excluyó obesidad, eso es importante destacar. Ahora también estamos iniciando un estudio donde vamos a evaluar por separado pacientes con obesidad. Queríamos para comenzar a estudiar por separado lo que ocurre, como bien dijo Luis, es bastante distinto lo que ocurre en una mujer obesa y no obesa, y esperemos tener también resultados beneficiosos cuando estamos en presencia de obesidad. Ahí es más difícil indicar la dieta, porque hay que cuidar mucho la parte calórica y que sean dietas que tienen el contenido de grasa adecuado y no excesivo. Perfecto, bueno, súper interesante, con una proyección súper interesante también. Me están aquí tirando de las orejas diciendo que tenemos que cerrar porque en breve comienza la charla de Diego Golombek. Así que bueno, agradecemos a todos los expositores, súper interesantes, las 4 charlas súper enriquecedoras y súper bien presentadas. Vero, un placer compartir con vos la coordinación del simposio, y bueno, todos aquellos que tengan dudas que todavía no hayan volcado, veo que Luis tuvo un intercambio, digamos, importante en el chat de YouTube, así que los invito a todos, los que quieran seguir consultando con los expositores, que lo hagan a través del chat de YouTube y ellos les van a responder. Muchas gracias por la invitación. Gracias a FIS por la invitación a coordinar este simposio también. Adiós.